buenos días, amada Iglesia del Señor. Un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos permite poder llegar a sus casas a través de este medio. Para nosotros es un gusto, es un privilegio poder conectarnos. Gracias a cada uno de ustedes por sacar este espacio, por sacar este tiempo para recibir una palabra instructiva, una palabra de afirmación de parte del Señor. Eh, Vamos a primeramente a orar, dándole gracias a Dios por este nuevo día. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias a ti por amarnos y por bendecirnos en Cristo Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Dios, porque tú tienes el control de todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Padre. Tú gobiernas nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, para que en todo podamos ser entendidos en la gracia tuya, en el amor y en el favor tuyo, Padre. Que podamos entender, Señor, lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Dios. Señor, gracias porque podemos disfrutarte a ti, porque podemos entender, Señor, que solamente en ti nuestra vida tiene sentido, Dios. Por esta razón, Señor, queremos bendecir tu nombre, Padre. Queremos exaltarte a ti por sobre todas las cosas. Padre, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Permítenos ser instruidos cada día por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Una obra completa, una obra perfecta, Señor, que se va desarrollando cada vez más en nosotros como tus hijos, Dios. Oramos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que puedan llegar a este conocimiento de la gracia y del amor tuyo, Señor. Que puedan conocer, Señor Dios mío, el gran amor que tú tienes por ellos y que fue manifestado en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Dios, porque podemos entender que tú eres el único, Señor, que puede darle sentido a nuestra vida, Dios. Gracias, porque solamente en ti nuestra vida está completa, Dios. Te bendecimos, a ti te honramos y creemos, Señor, que la buena obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, la perfección y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos a ti, Padre, por amarnos y por bendecirnos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, eh, estamos desarrollando el tema que hemos titulado el reino de Dios y la iglesia. Repito, el reino de Dios y la iglesia. Creo que es importante que nosotros podamos entender de lo que trata cuando hablamos nosotros del reino de Dios y cuando hablamos de iglesia. Y recordemos que siempre que hablamos del reino de Dios y la iglesia, ¿cómo está? Buenos días. Siempre que hablamos del reino de Dios y de la iglesia, estamos hablando prácticamente de que estas dos cosas tienen algo en común. Entonces, bueno, eh, le damos obviamente la bienvenida a aquellas personas que se conectan con nosotros, a Wilson, a Karen, Vladimir, a Judy, a Edison, a Jan Silvania. Le damos también la bienvenida a Dianita. Un gusto saludarte. Juliet, que se conecta ya desde Armenia. También le damos saludos. Les enviamos un saludo a aquellas personas que se conectan con nosotros desde diferentes partes de Colombia y obviamente algunas personas que sabemos que se conectan fuera del país. Les damos un abrazo, un saludo de parte nuestra. Las personas que nos acompañan también, obviamente, bienvenidos. Bueno, estamos hablando acerca de un tema con respecto al reino de Dios y la iglesia. Les decía yo que necesitamos tener claro que cuando se habla del reino de Dios, tiene que ver con la operatividad que Dios hace en cada uno de los que somos los hijos de Él. ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente, cuando nosotros no entendemos qué es el reino de Dios, podemos simplemente creer que la iglesia tiene que ver con una religión. Y siempre que hablamos, y vuelvo y les repito, siempre que hablamos de iglesia, no hablamos de religión, sino hablamos de una vida real, que es la vida de Cristo en nosotros. Y dentro de esto quiero hacerles un resumen de 5 cosas que hemos estado hablando. Primero, estuvimos hablando acerca de que fuimos trasladados de un sistema a un reino. Recordemos que la Biblia dice que toda persona que nace en este mundo participa de un reino que es potestad de tinieblas. Es donde lastimosamente cada persona que nace en este mundo tiene una naturaleza caída, vive bajo el gobierno de sus propios
deseos, bajo el gobierno de sus propios impulsos, pero cuando usted y yo conocemos a Dios, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas a la potestad, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Lo segundo que estuvimos hablando es que el reino de Dios no tiene que ver con un lugar, sino tiene que ver con una forma de vida. ¿Por qué decimos esto? Porque lastimosamente a veces cuando se habla que el reino de Dios en la vida de nosotros, creemos que tiene que ver con una calidad de vida aquí en la tierra. Entonces decimos, el reino de Dios en mi vida tiene que ver con una calidad de vida abundante en cuanto a riquezas, que no voy a sufrir ninguna calamidad, que no me voy a enfermar y todo este tipo de cosas. Lastimosamente, este tipo de enseñanzas lo que hacen es darnos una distorsión de lo que verdaderamente es Dios con nosotros. Lo tercero, estuvimos hablando de que el gobierno del rey afecta la vida de todos aquellos que están en aquel territorio donde él gobierna. ¿Y por qué decimos esto? Porque usted y yo somos conscientes de algo, que muchas personas nos hablan de Dios, pero su forma de vivir es contrario a lo que dicen de él. Y recordemos algo, cuando yo hablo del reino de Dios, estoy hablando que si Dios gobierna, Él es quien dirige, Él es quien direcciona y Él es quien gobierna prácticamente nuestra vida. También estuvimos hablando acerca de lo concerniente, acerca del reino de Dios, que fue cuál es la función que tiene la iglesia y cuál es el propósito que Dios se propuso con cada uno de nosotros. Y lo último que estuvimos hablando fue acerca de establecer la cultura del rey. Eso lo vimos la semana pasada, creo que fue, sí, establecer la cultura del rey. Y estábamos hablando de lo que es la cultura del rey, estuvimos hablando de lo que es la naturaleza del rey y lo que es la voluntad del rey. Hoy quiero continuar con este tema para que ustedes puedan entender algo con respecto al reino de Dios. Mire, en la vida del reino vemos cómo el Espíritu Santo de una u otra forma está capacitando a los hijos de Dios en las distintas expresiones de la vida para que ellos puedan dar a conocer a aquel a quien dicen ser el rey de sus vidas. El Espíritu Santo continuamente vive trabajando y capacitando a cada hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos de Dios lo demos a conocer donde quiera que Él nos ha puesto a nosotros. Cuando Cristo es revelado y conocido en nuestra vida, entonces va a ser impartido en cada lugar donde nosotros nos encontramos, bien sea en la familia, bien sea en el trabajo o bien sea en el vecindario, donde quiera que usted y yo nos encontremos. Allí precisamente nosotros somos llamados a ser la expresión de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque vuelvo, le digo, no podemos decir Padre nuestro los domingos, pero actuar como huérfanos el resto de semana. Para nosotros Dios no es una teoría, para nosotros Dios no es una religión, para nosotros Dios es una realidad. Cuando lastimosamente abrazamos el concepto de Dios como una religión, empezamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere con nosotros. Y de una u otra forma, usted y yo fuimos llamados a representar a Dios donde quiera que estemos. Donde quiera que usted y yo estemos, somos llamados a representar a Dios. Y es allí precisamente donde la iglesia, como reino, tiene su injerencia, tiene su asignación de parte de él. Cuando hay una presencia notoria de un hijo de Dios, habrá influencia de parte de lo que es ser iglesia. Y es evidente de que la vida que usted y yo portamos como hijos de Dios, esta vida sea conocida a aquellas personas que están a nuestro alrededor. No podemos decir que somos hijos de Dios, no podemos decir que somos iglesia, no podemos decir que pertenecemos a un reino cuando los que están a nuestro alrededor ignoran la realidad de lo que somos y tenemos en él. Es por esta razón que hay un resultado que es inevitable en cada hijo de Dios y donde quiera que estemos vamos a ser olor fragante de lo que es de la vida de Dios en nosotros. Es por esta razón que Dios aquí nos puso en la tierra y aquí vemos algo que quiero que vamos a trabajar en esta, yo creo que no vamos a terminar esta enseñanza, sino que vamos a dar continuidad porque viene un tema que considero va a ser importante que usted y yo conozcamos. El tiempo, talento y tesoro son los elementos que Dios nos da para que podamos ser la expresión de su gloria en cada lugar. Vuelvo y repito, el tiempo, el talento y el tesoro son los elementos que Dios nos da
para que podamos ser la expresión de su gloria en cada lugar. ¿Y por qué digo esto? Mire, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, se expresa algo con respecto a lo que tiene que ver con el dar de un hijo de Dios. Mire, voy a decirles algo que yo sé que de pronto para muchas personas es incómodo que se hable acerca de esto. Nosotros sabemos que la Biblia habla con respecto a muchas cosas que tienen que ver con la vida de un hijo de Dios. La Biblia habla con respecto acerca de lo que es la santidad. Y esto no es un tema ajeno a un hijo de Dios, ¿correcto? La Biblia habla con respecto a lo que es la salvación. Y esto no es un tema ajeno para nosotros como los seres humanos. La Biblia habla con respecto acerca de lo que es la administración que debe tener un hijo de Dios en su diario vivir. ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo, como usted lo administre, determina definitivamente quién está gobernando su vida. Los dones o los talentos que usted ha recibido de parte de Dios va a determinar cómo usted está viviendo y quién realmente está gobernando su vida. Y los tesoros o el dinero, los recursos que Dios a usted y a mí nos da, también tiene que ver con la vida del reino de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lastimosamente hablar de finanzas dentro de la parte de iglesia para nosotros es incómodo. Mire, y algo que nos hemos dado cuenta es lo siguiente, muchas personas, y yo pregunto, ¿qué persona no quiere tener una buena calidad de vida económica aquí en la tierra? ¿Quién quiere conocer a Dios y vivir mal económicamente? Ninguno. Es más, lastimosamente, algunos con el deseo de conocer, de tener una buena calidad de vida, lastimosamente han sido presa del engaño y de la manipulación de algunas personas que en nombre de Dios hacen mercader, se vuelven mercaderes del evangelio. Y nosotros necesitamos ser cuidadosos con este tema. Pero el que existan hombres que manipulen la escritura con relación a este tema financiero, no significa que esto no se tenga que hablar. A nosotros nos corresponde como iglesia, como ministros, dar todo el consejo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque de nada me sirve yo enseñarle a usted acerca de la salvación, de la santidad, si usted es una persona mala administradora con su tiempo, mala administradora con los dones que ha recibido y un mal administrador con los recursos que recibe de parte del Señor. Conocemos personas que lastimosamente su forma de vivir no muestra a un Dios que definitivamente suple y da lo necesario para que nosotros tengamos lo suficiente aquí en la tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia es clara cuando habla de esto. El apóstol Pablo dio todo el consejo de Dios y dar el consejo de Dios tiene que ver con salvación, tiene que ver con santidad, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros, pero también tiene que ver con la correcta administración de lo que hemos recibido de parte de Él. Vuelvo, repito, he conocido personas que dicen ser hijas de Dios, pero lastimosamente viven como mendigos. Es más, hay un hombre que sale en las redes sociales que es ¿cómo se le llamaría eso, amor? Mm, Esta persona que vive en la calle prácticamente. Y él dice que es un teólogo que conoce del Señor, pero que el propósito de Dios con él es que él viva en la calle como un mendigo. No, eso es ignorancia. Yo no sé, pero lo que tú dices es cierto, amor. Eso es ignorancia. Si usted es hijo de Dios, su diario vivir y su estilo de vida debe reflejar al Dios que usted dice conocer. O sea, no tiene sentido decirme que usted es un hijo de Dios y viva endeudado, que viva pidiendo prestado a todo el mundo, que viva viviendo una vida de apariencia y que lastimosamente en nada está expresando la vida generosa que Dios a usted y a mí nos ha dado. Entonces, por eso creo que nos corresponde a nosotros hablar con respecto acerca de lo que es la administración efectiva en el reino de Dios. Yo estoy completamente convencido de algo, que la forma, que todo lo que dice la escritura,
todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos fue dado a nosotros mediante su divino poder. Pero lastimosamente, hijos de Dios, con su forma de vivir, no reflejan al Dios que dicen conocer. Vuelvo, repito, a todo el mundo le piden prestado. Viven debiéndole a uno y a otro y viviendo más una vida de apariencia. Lastimosamente, este concepto de pobreza por muchos años se inculcó dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia se inculcó ese concepto de pobreza. ¿Y por qué digo eso? Porque lastimosamente a nosotros nos enseñaron, donde dice el texto de, creo que es Mateo, venga, miramos por un momento, Mateo capítulo 5, versículo 3, quiero que lo miremos. Mateo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Vuelvo y repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lastimosamente, vuelvo y repito, por muchos años se enseñó un evangelio haciendo alusión más a la pobreza, donde nos decían lo material es opuesto a lo espiritual, donde nos enseñaron que la pobreza es sinónimo de humildad. Y yo he conocido gente que dice, un ejemplo, ay, vamos a visitar a una persona, pero esta persona es humilde. ¿Y a qué nos relacionamos nosotros con la palabra humildad? Porque esta persona no tiene los recursos suficientes para tener una buena calidad de vida. Entonces decimos, esta persona es humilde porque posiblemente no tiene un buen lugar donde vive, porque posiblemente está viviendo en extrema pobreza. Y llamamos a eso humildad. Pero la humildad no tiene nada que ver con eso. Yo he conocido personas, ay, yo quiero invitarte a mi casa, pero yo vivo muy humilde, me dicen. Cuando yo veo lo que llaman humilde, es que obviamente no tienen una cama, sino duermen en el piso, pero además de esto, lastimosamente digo, el desaseo o la pobreza es más que todo lo que uno ve allí. Uno dice definitivamente, esto no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que Dios se propuso con los hijos de Dios. Vuelvo, repito, un hijo de Dios debe representar dignamente a aquel que dice ser su padre. Y cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar de esto. Una correcta administración se debe gestionar por parte de aquellos que decimos ser ciudadanos de este reino. Las riquezas, decían en aquel momento, las riquezas materiales simplemente son de este mundo. Por tal razón, usted y yo no deberíamos tener bienes materiales o este tipo de cosas. Esto se enseñó lastimosamente desde algunos púlpitos. Ahora, otros enseñaron un evangelio completamente opuesto. ¿Y qué decían? Empezaron a hablar acerca de lo que es el evangelio de la prosperidad. Y es donde decía, tú como hijo de Dios lo merece todo. Como hijo de Dios, lo mejor es para ti y pide que lo que usted y yo pidamos, Dios nos lo va a conceder. Este es un tipo de concepto de prosperidad que no es lo que Dios determinó para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Mire, démonos cuenta los extremos. Uno, donde consideramos que conocer a Dios quiere que vivamos nosotros de una manera pobre o limitada en cuanto a los recursos financieros aquí en la tierra. Es más, algunos dicen que Jesús, que nació en un pesebre porque no tenía un lugar donde nacer. O sea, yo le digo, mire, creo que necesitamos, cuando hablemos de Dios y cuando hablemos de Jesús, necesitamos conocer con exactitud, cómo era que él vivía definitivamente. Y él nunca vivió de una manera pobre, pero tampoco vivió de una manera opulenta. Él siempre fue muy centrado en la forma como él vivía y en los recursos que él tenía. La Biblia nos da ejemplo acerca de esto. Y vuelvo y repito, lastimosamente, muchas personas utilizan la Biblia para decirnos que nosotros debemos de tener todas las cosas materiales porque no las merecemos.
utilizan Salmos capítulo 2, versículo 8, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pregunto, ¿quién no quiere escuchar un evangelio donde le digan que Dios le quiere dar todas las cosas materiales? Todo el mundo quiere un evangelio de este tipo, con este tipo de enseñanza. Donde me digan a mí, mire, es que Dios le va a prosperar, Dios le va a dar a usted un empleo donde no se va a ganar 2 millones, sino se va a ganar 5. Cualquier persona va a querer escuchar ese tipo de evangelio. La Biblia habla con respecto a ciertos asuntos con la prosperidad de un hijo de Dios. El apóstol Pablo habla con respecto a estos asuntos. Jesús nos dio claras enseñanzas con respecto a este asunto de la prosperidad y de la calidad de vida que un hijo de Dios debe manifestar aquí en la tierra. Lastimosamente, una mala enseñanza va a producir un estilo de vida contrario a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿Dios desea que usted y yo tengamos lo necesario para vivir en esta tierra? Claro que sí. La Biblia dice en Juan, capítulo, en primera de Juan, perdón, tercera de Juan, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Quiero que lo miremos. Tercera de Juan 1, 2. Mire lo que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora quiero que lo miremos en la nueva versión internacional, el mismo texto. El mismo texto. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Miren, necesitamos ser conscientes de algo. Yo estoy completamente convencido que Dios desea para nosotros que disfrutemos de una buena salud. La enfermedad nunca hace parte del diseño original de Dios para el ser humano. La pobreza nunca hace parte del diseño original de Dios con el hombre. Nosotros podemos hablar acerca de que somos ricos espiritualmente, pero si nuestra calidad de vida, si nuestra vida, perdón, no está manifestando la calidad de vida que Dios determinó para nosotros, necesitamos realmente hacer una introspección con respecto a este asunto. ¿Por qué digo esto? En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos el diseño original de Dios con el hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre, pero cuando lo creó, no lo creó con enfermedades. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó en pobreza. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó en necesidad. La Biblia dice que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces, en Génesis 1 y 2 vemos el diseño original de Dios para el hombre. En pocas palabras, si usted y yo queremos saber cuál es el diseño original de Dios para nosotros, necesitamos mirar atrás. Mirar Génesis 1 y 2. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el hombre? ¿Y dónde lo puso? ¿Y qué le dio? Precisamente para que lo representara a él. Dios nunca puso al hombre en pobreza. Dios le dio todo lo necesario. La Biblia dice que Dios primero creó todo y luego puso al hombre para que administrara el todo que Dios había creado. Entonces démonos cuenta que aquí Juan dice lo siguiente, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, yo deseo que te vaya bien en todos tus asuntos. Este es el propósito de Dios, que nos vaya bien en qué, en todos los asuntos de nuestra vida. Mire, Dios no quiere que una persona tenga prosperidad espiritual, tenga una buena calidad de vida espiritual, pero sea pobre físicamente o que padezca de enfermedades.
Ese no es el diseño original de Dios. Ahora, sabemos que muchas veces las enfermedades vienen a nuestra vida por causa de que estamos en un cuerpo corruptible. Pero esto no significa que usted y yo como hijos de Dios debamos aceptar o debamos aprender a convivir con ellas. Yo creo lo que la escritura dice. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que con su pobreza yo fuese enriquecido. La Biblia dice que Él llevó mis enfermedades y mis dolores a la cruz del Calvario. O sea, yo soy quien determino definitivamente qué decido creer. Yo sé, vuelvo y repito, yo sé qué es padecer enfermedades, yo sé qué es tener escasez, porque esto no es ajeno a un hijo de Dios. Pero lo que no es natural es que esto sea una constante en aquellos que decimos ser hijos de Dios. Escasez económica la hemos tenido muchas veces. Estrecheces, claro que sí. Pero esto no debe ser una constante en un hijo de Dios. Entonces, por eso lo digo con respeto. Aquel hombre que dice ser teólogo y que dice que Dios quiso con él, que él fuera un mendigo en la calle. Yo digo definitivamente, perdóneme que diga, pero esto no dignifica a Dios, sino lo ridiculiza. Pregunto, si usted como padre, ¿usted permitiría que su hijo viva en mendicidad? ¿Ese sería el propósito suyo como papá? No. Nosotros siempre vamos a desear que nuestros hijos vivan bien. Pero lastimosamente hay personas que dicen ser hijas o hijos de Dios, pero su estilo de vida, perdóneme lo que voy a decir, ridiculizan el nombre de Dios. Y creo que allí es donde nos corresponde a nosotros entender lo que significa ser administradores efectivos en el reino de Dios. Entonces, recordemos que hablar del reino tiene que ver con un rey, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con desarrollar una naturaleza, pero también tiene que ver con una administración responsable. Entonces, vamos a hablar precisamente de lo que es la administración financiera en el reino de Dios. Para muchos, vuelvo y repito, hablar de finanzas no es un tema que les gusta, pero creo que es necesario hacerlo. Pregunto, ¿qué iglesia o en qué congregación a usted le enseñan con respecto a administrar sus finanzas? Poco, poco se enseña de esto. Nosotros con mi esposa, doy gracias a Dios, mi esposa es administradora de empresas y yo gracias al Señor he aprendido con ella a lo que significa administrar. Yo, conociendo del Señor por muchos años, fui un pésimo administrador de los recursos que Dios a mí me daba. Dios a mí me daba 10 y yo me gastaba 20. Y lastimosamente decía, Dios en algún momento va a proveer milagrosamente para sacarme de estas deudas. Pero cuando yo me di cuenta, por la gracia del Señor, de que no es que Dios a mí me saque de las deudas, sino que Dios a mí me capacita para que administre correctamente los recursos que Él me ha dado, es allí donde aprendí que yo soy responsable de los recursos que recibo de parte de Él. Por eso digo, poco se habla de administración financiera en las congregaciones. Lastimosamente voy a decir algo. A veces a nosotros como pastores nos interesa más que la persona se congregue, que la persona esté bien en su vida familiar como pareja, pero nunca nos damos al detalle cómo están manejando sus finanzas, cómo están viviendo definitivamente. Lastimosamente, mire, muchas personas pueden llegar, y no estoy en contra de eso, pueden llegar en carro a una congregación, pero le están debiendo a los señores de la tienda cualquier cantidad de cosas. ¿Qué es eso? Apariencia, apariencia. Y yo pregunto, ¿esto es lo que Dios quiere de un hijo de Dios? ¿Que vivamos de apariencia? Mire, Dios quiere que usted y yo vivamos de una manera que dignifiquemos el nombre de Él. Es por esto que les quiero hablar precisamente con respecto acerca de eso. Entonces, necesitamos entender que un ciudadano del reino también es un administrador. Repito, un ciudadano del reino también es ¿qué cosa? Un administrador.
Primera Corintios capítulo 4, versículo 1, verso 2. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Listo? Dice lo siguiente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire, voy a decir algo. Yo sé que cuando nosotros vamos a una congregación o a una iglesia, la mayoría de personas siempre vamos con el deseo de que Dios haga un milagro en nuestras vidas, de que Dios haga algo que posiblemente en mí es una necesidad primaria, bien sea un milagro físico, un milagro familiar, un milagro financiero, un milagro de lo que sea. Siempre esa es la forma de nosotros acercarnos a Dios, lastimosamente. O algunos van simplemente como un requisito o un compromiso semanal. Eso también se da por la cual algunas personas se congregan en un lugar. Mire, algunos dejaron de ser católicos y se volvieron cristianos, pero, pero no tienen una expresión de un hijo del rey en lo que viven o en la forma como se están comportando aquí en la tierra. Entonces, mire, pocas personas van a un lugar para ser direccionadas y para vivir de acuerdo a lo que Dios ya estableció como el rey de sus vidas. Pocas personas van a un lugar diciendo, yo voy a congregarme porque yo quiero que Dios direccione mi vida y porque yo quiero vivir de acuerdo a lo que Él determinó conmigo. La mayoría de personas van es buscando un milagro. Y digo que esto no está mal, pero necesitamos ser hijos entendidos. Cuando una persona entiende quién es Dios para su vida, que Él es el rey de su vida, definitivamente yo voy para ser direccionado, para ser instruido, para ser capacitado. ¿Para qué? Para que en mi diario vivir, Él sea quien gobierne en todos los asuntos de mi vida. Por eso cuando hablamos de administración, tiene que ver con esto. Dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres como por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ¿qué es lo que se requiere de un administrador? Que cada uno sea hallado fiel. Ahora quiero que miremos la palabra administrador. La palabra administrador quiere decir supervisor, tesorero, curador o mayordomo. Esto es administrador. Dios a usted y a mí nos puso aquí en la tierra para que administremos todo aquello que nos ha dado. Y cuando digo todo, es todo. Usted y yo necesitamos entender esto. Quien entiende esto sabe que todo lo que tiene, lo que es y lo que hace es por él, en él y para él. Vuelvo, repito, quien entiende que es un mayordomo, quien entiende que es un tesorero, un supervisor o un administrador, sabe que todo lo que tiene, lo que es y lo que hace es por él, en él y para él. La pregunta es, ¿qué tenemos que administrar? Voy a leer algo que dice aquí el pastor César Zavala. Posición y condición. Mi condición siempre me llevará a ser un consumidor, pero entender mi posición me lleva a ser un administrador efectivo. La condición es pasajera, la posición es una realidad eterna. Correcto, mi amado pastor. Un saludo para ti allá en Tijuana. Es eso, es entender lo que es la condición y lo que es la posición de un hijo de Dios. Y en el reino hemos sido posicionados, hemos sido posicionados. No nos define una condición, sino una posición. Y como administradores, precisamente, ¿qué es lo que usted y yo, qué es lo que Dios espera que usted y yo administremos aquí en la tierra? Primero, nuestra vida. Vuelvo y repito, personas lastimosamente padecen enfermedades
por causa de una mala administración con su propio cuerpo. Hay personas, y no estoy diciendo que sea malo comer, pero hay personas que no sufren de la tiroides, sino de la bocoides. Honestamente. Porque todo cuanto se les antoja, se lo van comiendo. Y luego se engordan, algunos se inflan y piensan que es Dios quien tiene que hacer un milagro para adelgazarnos. Pregunto, ¿será que Dios en su reino no nos ha dado la sabiduría para que administremos correctamente nuestra salud? Mire, yo conozco personas que dicen ser hijas de Dios, pero algunos son esclavos del vicio, del alcohol, del cigarrillo, otro de sustancias alucinógenas. Pregunto, ¿será que esto no va a repercutir de manera negativa en su cuerpo? Mire, tarde o temprano la cuenta de cobro les ha de llegar. Y no estoy maldiciendo a nadie, simplemente estoy siendo realista. Voy a hablarle desde una experiencia personal. Mi papá fumaba desde muy temprana edad y dejó de fumar prácticamente casi a los 75 años. Pero ¿cuál fue el resultado de su muerte? Cáncer en el estómago. Ahora yo sé que usted puede decirme, hay personas que nunca han fumado, que nunca han hecho esto y están enfermas. Sí, pero Dios a usted no le va a pedir cuentas por los demás. Dios le va a pedir cuentas por su vida, por su cuerpo, como usted está administrando su salud. Si los demás hacen, allá ellos. Si los demás no hacen, allá ellos. Pero lo que usted y yo hacemos sí es responsabilidad nuestra. Lo que hacemos con nuestro cuerpo. Tarde o temprano, vuelvo y repito, la cuenta de cobro se va a hacer manifiesta. No nos engañemos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. También, amor, nosotros como hijos de Dios, habla que nosotros somos fruto del Espíritu Santo. Ah, perfecto, amor. Mira, es muy cierto lo que acabas de decir. Mira, la Biblia no dice, no fumarás. Nunca vas a encontrar un texto que diga esto. Pero la Biblia sí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el templo se debe cuidar. Es más, amor, escríbeme ahí eso. El templo se debe cuidar. No lo cuida una persona que continuamente está siendo esclava del alcohol. No está cuidando el templo de Dios una persona que está continuamente, que está haciendo uso de sustancias que están atentando contra su propia salud. No lo cuida. Una persona que fuma no está cuidando el templo de Dios. Y vuelvo y repito, usted es responsable de lo que hace con su vida y con su salud. Muchas personas, cuando están enfermas, ahí sí esperan que Dios haga un milagro creativo, un milagro de sanidad. Cuando Dios a usted y a mí nos da la sabiduría, nos muestra a través de las escrituras cómo debemos administrar nuestra vida. Nuestra salud es indispensable que la sepamos administrar. Mire, la Biblia dice algo, que los enfermos, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y nunca la medicina está en contra de lo que Dios quiere con el ser humano. Yo creo que Dios da sabiduría a los hombres para que de una u otra forma ellos puedan ser una manifestación de la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a la salud. Si Dios puso a los médicos y yo voy a un médico y el médico me dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que dejar de consumir ciertas cosas porque esto está haciéndole daño a su cuerpo. Yo no puedo llegar y salir de allí diciendo, anulo al diablo, rechazo esto, yo no lo creo en el nombre de Jesús y seguir haciendo con mi vida lo que yo quiera. Hay enfermedades que sí tienen
herencia. Sí, habrán enfermedades, sí, que podrán venir por herencia, habrán algunas que posiblemente son enfermedades, como llaman médicamente, son huérfanas que desconocemos cuál es el origen de ellas. Pero yo estoy hablando acerca con respecto a cómo estamos nosotros administrando nuestro cuerpo, nuestra salud. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, creo que, vuelvo, repito, poco se habla de administrar tanto finanzas como nuestra salud, como nuestro tiempo aquí en la tierra. Poco se habla de eso. Entonces, necesitamos entender esto. Dios desea que usted tenga buena salud. Claro, ese es el deseo de Dios. Por eso lo dice la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Gracias, amor. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que usted tenga una buena, tenga una buena salud. Pero para esto le demanda a usted que sea responsable en cómo está administrando su vida. Aún hay, digamos, por ejemplo, muchas personas que por ignorancia de pronto no saben cuidar su cuerpo o no tienen entendimiento de que son templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, precisamente Él nos empieza a iluminar el cuidado que debemos tener en nuestro cuerpo, lo que debemos comer, cómo debemos, si tenemos que hacer ejercicio, cosas así. Hay personas que actúan por ignorancia, aunque... Digo yo, lastimosamente, muchas personas no son templo, sino son bodega. Cuéntanos. Yo tengo una pregunta y pues ahorita estamos hablando de que nuestro cuerpo es un templo, ¿no? Así es. O sea, si uno llega a tatuarse y eso, ¿uno está afectando el templo o uno sigue siendo un templo, pero pues... Un templo marcado. Marcado, sí. Sí. Bueno, aquí nos hacen una pregunta con respecto a los tatuajes y con respecto al templo de Dios. Sé que ese es un tema, digamos, que difiere en muchas personas con respecto a este tema. Uno sabe que, digamos, ciertos tatuajes tienen una motivación de hacerse, ¿correcto? Entonces creo que antes de uno tatuarse el cuerpo, uno está tatuando su mente. Yo siempre digo, alguien antes de tatuarse algo en el cuerpo, ya lo tiene tatuado en la mente. Ahora, dentro de la parte de salud, sí se requiere ser cuidadoso con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que se han tatuado y lastimosamente, donde le han hecho este tatuaje, no se trabaja la forma, digamos, de salubridad y estas personas se han infectado, como dicen, se ha perjudicado su propio cuerpo, ¿sí? Por un mal tratamiento, un mal procedimiento, exacto. Entonces, en cuanto si lo hace o no lo hace, vuelvo y le digo, esto ya son decisiones personales, pero necesitamos ser conscientes que cuál es la motivación que yo tengo para hacerme las cosas. Recordemos, somos templo y el templo debe ser una expresión de la vida de Dios en nosotros. No juzgamos a aquellas personas que se hacen un tatuaje, pero tampoco a aquellos que no lo tienen. O sea, hay un respeto en este tipo de cosas. Hay un equilibrio. La Biblia habla en Levítico. Yo sé que alguna persona me puede decir, pero Levítico dice que no harás rasguños en tu piel. Recordemos que lo que habla Levítico con respecto a los rasguños que no se deberían hacer en la piel eran en cuanto a improntar algo con relación a un muerto. ¿Qué pasaba? En la antigüedad, las personas se rasgaban uno con respecto a sus dioses que adoraban. Otros improntaban en su cuerpo cosas alusivas a los muertos. ¿Sí? Esto lo hacían porque consideraban que al hacerlo podían obtener un beneficio de una persona que ya había muerto. Esto tiene que ver con lo que habla Levítico. Pero en cuanto a lo que una persona hoy en día haga en cuanto si se tatúa o no se tatúa, primero tiene que ver cuál es la motivación que tiene para hacer las cosas, ¿sí? Y obviamente si toma la decisión, que no somos nosotros quien decide si lo hace o no lo hace, es la persona que decide, ¿sí? Y vuelvo, le digo, quien decide lo que hace con su cuerpo debe asumir las consecuencias también de lo que suceda con él, ¿sí? Porque le voy a ser sincero, si yo me tatúo, le aseguro que el pastor no se va a enfermar. ¿Sí ve?
o el pastor, no. El que hace con su cuerpo es responsable directamente con él. Entonces, eso es lo que debemos ser conscientes de esto. Cuidar nuestro cuerpo tiene que ver, mire, qué cosas nosotros estamos ingiriendo, qué cosas estamos permitiendo con nosotros. Mire, nosotros sabemos que todo el exceso es malo. Y no, vuelvo, repito, no somos jueces de nadie con respecto a estos asuntos, pero sí nos corresponde a nosotros dar el consejo de Dios con respecto a estos asuntos. Entonces, importante cuidar nuestra salud. Un cuerpo descuidado en cuanto a la salud, lastimosamente, nos representa a Dios. Y vuelvo y repito, somos conscientes que en cualquier momento una enfermedad puede llegar a nuestro cuerpo. No porque nosotros la buscamos, sino porque lastimosamente tenemos un cuerpo corruptible y es normal que esto suceda y estamos en un mundo caído. Es normal que esto pueda pasar. Un accidente podemos tener y en algún momento esto afectó nuestra salud. Como nuestros cuerpos Sí. fueron como una esponja. Sí, total. Entonces, es normal de que esto suceda en nosotros. Pero lo que Dios está diciéndonos en este momento, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos cuidadosos. Ahora que disfrutamos de un cuerpo, seamos cuidadosos en cómo lo estamos administrando. ¿Correcto? Entonces, nuestra salud es importante administrarla correctamente. Ahora, ¿qué hablar de los dones que recibimos de parte de Dios? ¿Qué hablar de los talentos que recibimos de parte de Dios? Se requiere que lo administremos correctamente. ¿Y por qué y qué hablar también de las finanzas? También se requiere que seamos buenos administradores financieramente. Voy a decirles algo. Alguien dijo lo siguiente con respecto a este asunto financiero, que lo último que una persona rinde completamente a Dios es su bolsillo. Es increíble, es increíble. ¿Y por qué se tiende a decir esto? Porque la mayoría de personas siempre, por naturaleza, siempre estamos pensando en nosotros. Es normal, por naturaleza podemos pensar en nosotros. Pero cuando entendemos lo que es el reino de Dios, nunca esto debe ser ajeno para un hijo de Dios. Siempre que se habla del reino, de la obra de Dios, debe ser algo que tiene que ser parte de nuestra agenda y de nuestro presupuesto diario. ¿Por qué debemos hacerlo? Es la pregunta. Porque este es el diseño original de Dios para el hombre. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, dése cuenta primero, Dios le dio todo lo necesario para que el hombre administrara lo que le había dado. ¿El hombre hizo caso? No. Hizo todo lo contrario que Dios quiso con él. Por eso desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22 estamos viendo todo lo que es el proceso de Dios de transformar y de darle nuevamente al hombre lo que Dios se propuso en Génesis 1 y 2. Entonces, ¿por qué debemos administrar correctamente lo que Dios nos ha dado? Nuestra salud, nuestros talentos, nuestros dones, y las finanzas. ¿Por qué? Porque eso hace parte del diseño original. Y segundo, porque somos representantes de Él aquí en la tierra. Yo no sé si usted ha tenido, creo que la mayoría de personas, no sé, lo hablo por mí mismo. La mayoría de personas siempre en nuestro núcleo familiar hay una persona que vive en extrema pobreza, lastimosamente. Llámese tío, hermano, primo, abuelo, lo que sea, un familiar cercano vive en extrema pobreza. Pero si nosotros nos damos cuenta, esta persona ha sido pésima administradora de lo que posiblemente en algún momento llegó a tener. Y nosotros somos conscientes. Yo creo, estoy completamente convencido, cada persona que Dios creó le dio los recursos suficientes para que tenga una buena calidad de vida. Que fue pésimo administrador es otra cosa. No es culpa de Dios, no es responsabilidad de Dios. Y esto es un llamado para usted que me está escuchando. Aprenda a administrar correctamente los recursos que Dios a usted le entrega.
Hablar del evangelio del reino es hablar del rey y de aquello que administramos. Y por eso quiero hablarles, voy a hacer varias preguntas aquí, que tiene que ver con la mayordomía. Voy a hacer algunas preguntas. Filtrando estas preguntas desde el ámbito del reino en el que hemos sido posicionados por Dios. ¿Debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios? Es una pregunta. ¿Debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a este tema? ¿Está vigente la ley del diezmo para nosotros? ¿Qué enseña la Biblia con relación al diezmo? ¿Debe un hijo de Dios diezmar? ¿Y cuál debe ser la manera de servir con nuestras finanzas en el reino de Dios? Estas preguntas las vamos a estar respondiendo. Vuelvo, repito. Vamos a estarla respondiendo. No, vamos a responder de pronto alguna. ¿Debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios? Otra pregunta. ¿Por qué es tan controversial hablar acerca de este tema? Vamos a estar respondiendo estas preguntas. Entonces, usted que me está viendo, que posiblemente toma nota, apunte estas preguntas, porque estas preguntas van a estar siendo respondidas. Vuelvo y repito la primera. ¿Debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios? La segunda, ¿qué enseña la Biblia con respecto a este tema? Lo tercero, ¿está vigente la ley del diezmo para nosotros? Cuarta, ¿qué enseña la Biblia con relación al diezmo? Quinto, ¿debe un hijo de Dios diezmar? 6, ¿cuál debe ser la manera de servir con nuestras finanzas en el reino de Dios? Y 7, ¿por qué es tan controversial hablar acerca de este tema? Ahora les voy a decir algo. No es mi intención juzgar a aquellos que por una mala enseñanza o formación ministerial aún hacen aquello que no corresponde al reino de Dios. Entonces, mire, no es mi intención, vuelvo y repito, no es mi intención juzgar a aquellos que por una mala enseñanza o formación ministerial aún hacen aquello que no corresponde al reino de Dios. No somos jueces de nadie, pero sí nos corresponde a nosotros como ministros entender estas verdades. Entonces, la primera pregunta es, ¿debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios? Es la primera pregunta. La primera pregunta. Y la respuesta es sí. Vuelvo y repito, la primera pregunta, ¿debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios? Y la respuesta es sí. La Biblia es clara en enseñarnos principios y al mismo tiempo es algo que debe expresarse en nosotros por naturaleza y no por imposición. Mire, hay personas que dicen que para predicar no se necesita dinero, y es cierto. Pero lo que sí somos conscientes que para hacer ministerio se requieren finanzas. Usted y yo, voy a hablarlo de la siguiente manera. Usted me está viendo a mí, primero, porque hay una señal Wi-Fi que está siendo utilizada. ¿Es así o no es así? Segundo, porque hay una cámara que a usted y a mí nos está conectando. Pregunto, ¿qué pasa si yo no hubiera tenido las finanzas para comprar lo que tengo para verme con usted? ¿Qué pasa si yo no tuviera Wi-Fi? ¿Usted podría estarme viendo? No. Para esto, ¿qué se requiere? Finanzas. Si yo no pago, voy a decirlo así, si yo no pago el Wi-Fi, usted no me podría ver y yo no podría transmitir. Así de sencillo. Todo en esto tiene que ver con finanzas. Necesitamos ser conscientes de esto. Mire, el ministerio de Jesús fue apoyado financieramente. Hay personas que dicen, pero es que Jesús nunca necesitó plata para el ministerio. Yo le digo, lo dice alguien que no ha leído la Biblia. Pero cuando uno lee las escrituras
Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Quiero que me acompañen por un momento. Y vuelvo, repito, este tema va a ser un poco caliente, va a ser un poco incómodo, a algunos les va a producir espinas, pero creo que es necesario hablarlo. Es necesario hablarlo porque, vuelvo, le digo, el propósito de nosotros es que usted, mire, voy a decir una cosa, usted puede ser una persona que pueda tener una calidad de vida materialmente hablando, pero si usted no entiende que lo que Dios a usted le da tiene que ver también con algo que parte de un propósito, usted lastimosamente va a vivir su vida creyendo que usted es el centro de todo. Lucas capítulo 8, versículo 1, 3. Mire lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susanas, y otras mujeres que hacían, ¿qué es lo que dice ahí? Le servían de sus bienes. O sea, habían mujeres que le servían a Jesús de los bienes que ellas tenían. Mire, partamos de algo. Jesús salía a predicar, ¿y con quiénes predicaba? Con los 12. Y la pregunta es, si yo les digo a ustedes, caminen, vamos a predicar, vamos a salir. Si yo los llevo a ustedes, yo debo cumplir con una función, digamos, de suplirles lo básico. Pero las personas que recibían de lo que recibían de parte de Dios, le daban a él. La Biblia dice que estas mujeres le servían a Jesús de los bienes que ellas tenían. Entonces, perdóname un momentico para que no se me vaya el hilo. ¿A qué me refiero con esto? Mire, dejemos de engañarnos, de creer de que Jesús nunca necesitó finanzas para hacer su ministerio. Ahora sí, amor. Y no solo finanzas, sino que también, digamos, las personas entendían que con lo que tenían, fuera poco, fuera mucho, contribuían. Porque si recordamos el milagro de los peces y los panes, una persona dio, así fuera Exacto. un pan, pero el Señor no hubiera necesitado nada. Sin embargo, Él permitió que de lo poco que tenía, lo entregara. Mire, es cierto lo que acabas de decir, amor. Cuando Dios hizo el milagro de los panes y los peces, Él no necesitó, no pudo haber necesitado ni pan ni peces para hacer un milagro. Pero siempre apeló a la generosidad y voluntad del hombre para obrar un milagro. Así de sencillo. Dios no necesita su dinero, ni el mío, para él obrar aquí en la tierra como él quiere. Pero a través de nuestro dinero y del suyo, él puede obrar de manera milagrosa como él quiere. Y de eso somos testigos. De eso somos testigos. Nosotros oramos para que el evangelio llegue a muchos lugares donde algunos posiblemente no han escuchado el evangelio. Pero la pregunta es, ¿quién se atrevería a ir a un lugar si no se le está dando los medios o los recursos básicos para que esté en aquel lugar? Yo creo que todos vamos a necesitar de algo básico. Si a mí me dicen, quiero que vaya a tal lugar a predicar, mínimo debe haber un lugar donde yo voy a hospedarme. Y para ello tengo que tener finanzas para pagar un hospedaje. Mínimo tengo que tener un lugar donde voy a ir a comer. Y obviamente tengo que tener finanzas para suplirme de un alimento. Es normal, es natural. Pero siempre que hablamos de la obra de Dios, como que decimos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Jesús necesitó finanzas con respecto a su ministerio. Hay gente, es más, hay gente que dice que Jesús vivía en pobreza. Y eso es una mentira. Jamás. Utilizan el texto bíblico, es que él no tiene dónde recostar su cabeza. Mire, entiendan que Jesús hablaba cosas, pero que los discípulos en su momento no entendían. Él, para recostar su cabeza, necesitaba ver un cuerpo, apoyar un cuerpo, apoyar su cabeza en un cuerpo. No tenía nada que ver con su cabeza física. ¿Por qué digo esto? Porque mire,
Jesús donde quería se podía hospedar. Porque pregunto, lo que le llevaron los reyes cuando Jesús nació, dice que le llevaron ¿qué cosa? Oro, mirra. Oro, incienso y mirra. El oro que le llevaron, le aseguro que el oro, de un rey no era cualquier cosa. Perdóneme que voy a decir, le llevaron oro, no un dije. Suena fuerte, pero es verdad. Si una persona entienda eso, sabía que Jesús era el rey, no le va a llevar un dije, le llevaba oro. Y el oro, le aseguro que era suficiente para que María y José tuvieran lo necesario con Jesús. Era suficiente. O sea, ellos entendían lo que le estaban llevando. Jesús tuvo un padre, José, quien trabajaba y obviamente por medio de su trabajo tenía las cosas básicas. Jesús nunca vivió en pobreza. Así que deje de creer que ese es el propósito de Dios para con los hijos de él. Ahora, repito, ¿el ministerio de Jesús fue apoyado financieramente? Claro que sí. Mire lo que dice con Jesús con respecto a este tema y voy a terminar acá. Mire, dice Jesús, Mateo capítulo 6, versos 19 y 21. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 y vamos también a leer el versículo 24. Mire lo que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque cosa, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús les dice a aquellos que les seguían, mire, ustedes no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y mire que voy a decirles algo. Mateo 6:24, mire lo que dice, versículo 24. Ninguno puede servir a qué cosa? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, usted y yo trabajamos con el propósito de obtener un pago. ¿Es así o no es así? Ese pago, ¿cómo se llama? Dinero, finanzas, recursos materiales, llámese como se llame, nosotros trabajamos para eso. Pero lastimosamente, muchas personas se dedican a trabajar con el propósito de obtener finanzas, pero se les olvida cuál es la razón por la cual Dios les permite tener estas finanzas. Y aquí termino. Aquí termino porque hay mucho que hablar de este tema y dentro de 8 días vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo habló acerca de la generosidad. Recordemos, estamos hablando de la primera pregunta. Y la primera pregunta es si debemos hacer uso de nuestras finanzas para la obra de Dios, y ahí hay una respuesta. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con respecto a este tema, con mucho gusto nos las pueden hacer llegar. Ahora vamos, después vuelvo, repito, vamos a estar hablando de un tema un poco más profundo, más picante, más espinoso, pero le aseguro que va a ser muy bueno para nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias a ti por permitirnos, Señor, compartir esta palabra, por permitirnos entender lo que somos y tenemos en ti, Dios. Señor, ayúdanos a ser entendidos, a renovar nuestra manera de pensar y a ser unos correctos administradores de aquello que tú nos has dado, Dios. Oramos, Señor, para que podamos administrar correctamente nuestra salud, Señor. Oramos para que podamos ser conscientes de que nuestro cuerpo es templo tuyo, Dios. Que podamos, Dios mío, suministrar en aquel templo aquello que verdaderamente dignifica la vida de tu Hijo en nosotros, Dios. Queremos honrar y representar de una manera ejemplar, Señor, con nuestro cuerpo, con nuestras finanzas, con todo nuestro ser, Padre. Mostrar lo que tú eres en nosotros, Dios.
Tú eres un rey de gloria, eres un rey, Dios mío, el cual merece ser representado dignamente. Y nosotros, como administradores de este reino, Señor, en el cual nos has confiado, Señor, queremos ser fieles en aquello que tú nos has dado, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias, Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad ya nos fue dado a nosotros mediante tu divino poder. Padre, te honramos a ti y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, de verdad que les damos un saludo a ustedes, un abrazo para aquellas personas que se conectan, compartan con otros de estas enseñanzas. Recordemos, lo que vamos a estar hablando no es para señalar, juzgar, criticar, nada. Vamos a seguir sumando lo que corresponde al propósito de Dios con nosotros. Les enviamos un saludo a todas aquellas personas que se conectan. Gracias a aquellas personas que también generosamente siembran a este ministerio. Gracias, porque sabemos que gracias a lo que ustedes han dado, nosotros hemos podido seguir haciendo lo que hacemos para el Señor. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, y estaremos dando algunos anuncios a través de la página y por YouTube también pueden ver este video. Bueno, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que
se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.